Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre las estructuras de mercado y nos vamos a concentrar en la competencia perfecta. ¿Qué es una estructura de mercado? Una estructura de mercado va a describir cuáles son las principales características de ese mercado. ¿Qué tipo de características? ¿Cuál es el número de empresas que compiten dentro de ese mercado? Si hay similitud o no entre los productos que se venden y cuál es la factibilidad de estas empresas para entrar o salir de ese mercado. Entonces, los principales supuestos que tenemos para la competencia perfecta son los siguientes. Primero, que existen muchísimos vendedores y muchísimos compradores dentro de ese mercado. Es casi que imposible uno entrar a contar cuántos son los compradores de bananos, cuántos son los vendedores de bananos, ¿sí? Segundo supuesto, las empresas son precio aceptantes. Es decir, son tantas, como lo decíamos en el primer supuesto, son tantas empresas dentro del mercado que la producción que realiza cada una dentro de la producción total del mercado resulta ser, digamos, poco significativa. Por este motivo, cada una, digamos, no tiene ninguna influencia en el precio, así produzca muchísimo, crea que produzca muchísimo dentro del mercado o que produzca poco, eso no va a impactar de ninguna manera el precio de mercado. Entonces, ellas van a terminar siendo precio aceptantes. ¿Y qué precio aceptan? El precio existente en el mercado. No influyen de ninguna manera en este precio. Obviamente, digamos, si todas se comportan de esa manera, todas producen más y en consecuencia la producción del mercado aumenta, entonces eso, digamos, trae unas consecuencias y es que el precio va a bajar, el precio de mercado. Pero yo solito no tengo, digamos, esa influencia sobre el mercado en general porque soy muy pequeñito dentro de todo el mercado. El tercer supuesto es que los consumidores también son precio aceptantes. Hacemos, digamos, la misma explicación como la hicimos con respecto a las empresas. Somos tan pequeños, somos tan insignificantes dentro del mercado total que ningún tipo de actuación mía, ¿sí?, individualmente va a terminar afectando el mercado en general. El cuarto supuesto de la competencia perfecta es que existe homogeneidad del producto, es decir, todos, absolutamente todos en ese mercado compramos el mismo bien o estamos vendiendo, estamos produciendo el mismo bien. No hay, digamos, uno de mayor calidad que el otro, no se pueden diferenciar de ninguna manera, los productos son idénticos. Y son muy pocos, digamos, los mercados que se puedan asemejar a la competencia perfecta, pero podríamos decir que el ejemplo de los productos agrícolas podría cumplir estas características. El quinto supuesto para la competencia perfecta es que existe libre entrada y salida de las empresas. Es decir, si yo quiero entrar a producir bananos, lo puedo hacer sin ningún tipo de trabas o dificultades, ¿sí? Y si yo, digamos, así mismo me quiero salir de ese mercado, también lo puedo hacer. Yo quisiera que ustedes en este momento entonces pensaran qué tipo de mercados, en qué tipo de mercados pueden existir barreras a la entrada barreras a la salida. Como barreras a la entrada, uno puede pensar, digamos, en la existencia de patentes. Si un producto es patentado, así yo tenga muchas ganas de entrar a competir en ese mercado, pues no puedo porque existe la patente, que es como una restricción legal. O si digamos, la producción implica altos costos de inversión, entonces será muy difícil para otros productores entrar a competir. Entonces, yo sí quisiera que ustedes pensaran en estos momentos en qué tipo de mercados se pueden presentar estas barreras. Y una sexta y última característica principal de la competencia perfecta tiene que ver con
el tipo de información que se maneja. Y lo que vamos a decir acá es que la información es simétrica o la información es perfecta. ¿Qué significa que la información sea simétrica? Significa que todos los agentes del mercado, tanto compradores como vendedores, tenemos o poseemos exactamente la misma información. Tenemos un conocimiento pleno de las condiciones de ese mercado. No sucede, por ejemplo, en el caso de el mercado de los autos usados. Es decir, cuando yo voy a vender mi auto que es usado, yo probablemente lo vaya a vender porque tiene algún problema de frenos, porque está que se le vará el motor, porque tiene las sillas, no sé, desbaratadas, tiene algún problema, entonces lo voy a vender. Obviamente cuando yo voy a entrar en ese mercado, pues yo no voy a informarle al potencial comprador que tiene este tipo de falencias. Yo voy a decir, no, pues lo estoy vendiendo porque necesito la plata para un proyecto personal, no sé qué, pero el auto está en perfectas condiciones. Ahí yo cuento con muchísima más información que la que tiene en estos momentos el comprador. Lo que estamos diciendo es que en competencia perfecta no se dan este tipo de situaciones. Todos conocemos exactamente la misma información, tanto compradores como vendedores. Y lo que les decía hace un rato, digamos, muy pocos ejemplos o muy pocos mercados se pueden parecer a la competencia perfecta, pueden cumplir a cabalidad todos los supuestos que acabamos de mencionar, pero digamos los más parecidos podrían ser los productos agrícolas, el mercado inmobiliario, el mercado de divisas, ¿sí? Bien, ahora miremos acá esta gráfica y entendamos, digamos, cómo es el tipo de demanda que enfrenta una empresa en competencia perfecta a una empresa competitiva, ¿sí? El tipo de demanda, ¿qué significa que la demanda sea horizontal? Que una demanda sea horizontal implica que la demanda es perfectamente elástica. ¿Y qué significa que sea perfectamente elástica? Que esa demanda reacciona, digamos, de forma extraordinaria a cualquier variación, así sea muy pequeñita, de los precios. Entonces, si yo decido, pongamos el ejemplo, estamos hablando del mercado de los bananos nuevamente, si yo como productor de bananos voy a decir, no, pues el banano, el precio del mercado es, no sé, 200 pesos. Pues sí, ¿qué tal si yo lo subo a 250 para aumentar mis ganancias? Pues esa no es una decisión adecuada, porque resulta que la demanda o la clientela que yo enfrento es perfectamente elástica. Entonces la gente se va para una cuadra más arriba o incluso al lado donde venden el mismo banano, porque el banano es homogéneo, en nuestro caso, se va y lo compra por 200 pesos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a mis ganancias? Pues mis ganancias se van a anular. Yo no voy a venderle absolutamente a nadie por subir el precio. Entonces eso significa que la demanda sea perfectamente elástica para esta empresa competitiva. Sin embargo, digamos, la demanda del mercado, de todo el mercado, yo que produzco y mi amigo y mi vecino y el de más arriba y el de más abajo, el mercado competitivo va a tener una demanda dependiente negativa, que, digamos, me va a decir lo mismo de siempre. Si los precios están subiendo, pues la demanda baja. Si los precios están bajando, pues la demanda va a subir. ¿Qué sucede entonces? Miren acá que acá tenemos la empresa competitiva y acá tenemos el mercado. Que yo, digamos, que yo acepte el precio del mercado no significa que este precio esté constante o, digamos, no vaya a cambiar en el tiempo. Este precio puede cambiar y asimismo, digamos, me va a cambiar a mí como empresa competitiva. Miremoslo acá. Si suponemos, por ejemplo, que la demanda aumenta por cualquiera de las razones, digamos que nosotros manejamos en clase, se aumentan las preferencias por el bien. Por ejemplo, entonces el precio de mercado va a subir y consecuentemente el precio que acepto yo como productor también va a subir. Entonces esta demanda que enfrento yo como empresa competitiva se va a desplazar hacia acá más arriba con el precio, digamos que
existe en estos momentos en el mercado. Lo mismo, si lo que sucede es un desplazamiento de la oferta, pues dependiendo de si es hacia la derecha o es hacia la izquierda, entonces los efectos en el precio de mercado los voy a percibir yo como el precio que yo acepto como empresa particular, empresa individual dentro de ese mercado tan grande. Bien. Ahora, mi objetivo como empresario va a ser siempre maximizar mis beneficios. Pero para entender en qué consiste esta maximización de beneficios, vamos a pensar primero cómo se calculan los beneficios de una empresa. De ahora en adelante, entonces los beneficios los denotamos con la letra pi. Los beneficios van a ser iguales a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Y cómo calculamos los ingresos totales? Los ingresos totales simplemente se calculan como el precio, que es el precio de mercado, por la cantidad de producción que yo realizo. Y los costos totales van a ser una función determinada por mi nivel de producción. ¿Qué es lo que sucede con los beneficios? Los beneficios van a tener una forma de U invertida. Al principio los beneficios son negativos, ¿sí? Con pocas unidades de producción, mis costos superan a los ingresos y por tanto mis beneficios van a ser negativos. Va a llegar a un punto donde esos beneficios sean nulos, ingresos totales son exactamente iguales a los costos totales, pero a medida que yo aumento mi nivel de producción, mis beneficios o mis ganancias van a subir, van a subir, van a subir hasta el punto en que esos beneficios se maximizan. Este punto donde los beneficios se maximizan es el nivel de producción óptimo para esa empresa. Eso es lo que nosotros vamos a producir. Más allá, lo que va a suceder es que los costos van a ser mucho más altos, digamos, que los ingresos totales, y entonces vamos a empezar a tener una disminución de los beneficios hasta que son iguales a cero nuevamente y después negativos. Entonces lo que queremos hacer nosotros es cómo podemos hallar ese nivel óptimo de producción. ¿Qué sucede en ese nivel óptimo de producción? En ese nivel óptimo, miren, en ese nivel óptimo la pendiente de esta curva, de esta montañita, la pendiente es igual a cero. O lo que es lo mismo, el cambio en los beneficios que se da por los cambios en la producción es igual a cero. Lo podríamos tener en términos discretos como cambio en beneficios sobre cambio en Q o simplemente la derivada de los beneficios con respecto a Q. Ese es el nivel, digamos, si nosotros derivamos la función con respecto a Q e igualamos a cero, ahí es donde vamos a obtener este nivel óptimo de producción. Pero ¿qué sucede también? Digamos, si nosotros reemplazamos que los beneficios son iguales a los ingresos totales menos los costos totales, vamos a hacerlo acá en la tableta. Entonces, dado que los beneficios son iguales a los ingresos totales menos los costos totales y yo quiero hallar este nivel donde la pendiente, acá me disculpan, pero bueno, digamos la pendiente ahí es exactamente igual a cero, entonces lo que estamos haciendo es la derivada de pi con respecto a q es igual a cero, ¿sí? Entonces es lo mismo que decir que la derivada del ingreso total con respecto a q menos la derivada del costo total con respecto a q es igual a cero. ¿Por qué es esto? Pues porque esta es la misma fórmula de los beneficios. Los beneficios son los ingresos totales menos los costos totales, entonces derivamos a ambos lados y eso debe ser igual a cero. Esto sería, digamos, para maximización de beneficios para el empresario. Beneficios. Esto que tenemos acá lo vamos a llamar, este es el ingreso marginal. ¿Y qué es el ingreso marginal? Es el cambio que se produce en el ingreso total ante los cambios en las unidades, digamos, de producción. Y por acá, este ya lo conocemos, este es el costo marginal, es el cambio que se produce en el costo total ante cambios en el nivel de producción.
Como la resta de estos dos debe ser igual a cero, entonces es lo mismo que decir que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esta de acá es la condición de maximización de beneficios. Si yo estoy buscando este Q asterisco que maximiza los beneficios, entonces esta es la condición que se debe cumplir para el empresario. Simplemente igual el ingreso marginal con el costo marginal y ahí va a obtener el nivel de producción que maximiza sus beneficios. Entonces a esta acá la vamos a conocer como la condición de maximización de beneficios, ¿sí? Si yo igualo el ingreso marginal con el costo marginal, ahí voy a tener, digamos, ahí voy a poder hallar ese Q asterisco. Bien, pero nuevamente, ¿qué es el ingreso total? ¿Cómo calcula uno el ingreso total para la empresa? El ingreso total es simplemente P por Q. Pero ¿de dónde sale este P? Recuerden, este P es el precio del mercado. ¿Y ese precio lo manejo yo? No, ese precio es el que está dado por el mercado y por eso decimos las empresas son precio aceptantes. Entonces acá, si yo voy a derivar, si yo voy a obtener acá el ingreso marginal, pues el ingreso marginal es sencillo. La derivada del ingreso total con respecto a Q, que es el ingreso marginal que estoy hallando, va a ser derivar esto con respecto a Q, P por Q. ¿Cuál sería la derivada? Pues muy sencillo, esto es P. Y este es el precio que siempre obtenemos directamente del mercado. Bien. Volviendo acá a nuestras diapositivas, dado que el ingreso marginal es igual al precio del mercado, entonces la condición, digamos, más particular para esta empresa competitiva es que el costo marginal debe ser igual al precio del mercado. Miremos entonces acá. Supongamos que estamos en el corto plazo y estamos hablando de una empresa competitiva que quiere maximizar sus beneficios. ¿Cuál es la diferencia nuevamente entre el corto plazo y el largo plazo? En microeconomía, el corto plazo hace referencia a que uno de los factores de producción es fijo y el otro es variable. ¿Cuál es el factor de producción que es fijo? El factor fijo es el capital y el factor variable es el número de trabajadores. Entonces yo tengo que elegir el número óptimo de trabajadores y consecuentemente eso me va a llevar a el nivel óptimo de producción y con ese nivel óptimo de producción es que estoy maximizando los beneficios para mi empresa. Supongamos entonces que estas son las curvas de costos para esta empresa, ¿sí? Estamos en el corto plazo, recuérdenlo. Este es el costo marginal, ¿sí? Cómo cambia el costo total a medida que cambia el nivel de producción. Este es el costo variable medio y este es el medio. Recuerden que el costo marginal siempre va a pasar por el costo variable medio y costo medio exactamente en el mínimo de esas curvas, ¿sí? Estas, digamos, las conocemos y ahora resulta que el precio de mercado es este de acá, ¿sí? Este rojo que estoy trazando acá. ¿Qué sucede, digamos, con la empresa? ¿Cuál va a ser el nivel de producción de esa empresa? Va a ser este de acá. ¿Por qué? La condición de maximización de beneficios para esta empresa, donde debe elegir el nivel de producción, va a ser exactamente igual, donde el precio es igual al costo marginal. Y este, digamos, es el precio, o es, digamos, el ingreso marginal. Y este es el costo marginal. ¿Dónde es igual el ingreso marginal al costo marginal? Acá en C. Entonces llevo acá y este es el nivel de producción. Pero si yo quiero determinar cómo son los beneficios de esa empresa, entonces calculemos, digamos, gráficamente, no tenemos datos, pero gráficamente, ¿qué vamos a decir de los beneficios de esta empresa? Llevemos esta grafiquita para, digamos, el tablero. Y entendamos más fácilmente cómo serían los beneficios de esta empresa. Bien, entonces queremos saber cómo son los beneficios de esta empresa. Ya tienen acá que los beneficios son positivos, pero vamos a deducir que esos beneficios sean positivos.
Nuevamente, ¿por qué elijo en C? Porque mi nivel de producción en competencia perfecta es aquel donde el precio de mercado, ¿sí?, es igual al costo marginal. Tengo graficado dónde está el precio, es igual a 1000, a 2000, lo que sea, ya lo tengo graficado acá. Tengo mi curva de costo marginal. ¿Dónde se da la igualdad? Pues donde estas dos curvas se van a cortar. En C, este es el nivel de producción. ¿Cuánto me cuesta producir cada una de estas unidades? ¿Dónde se ve el costo de cada unidad? El costo de cada unidad se ve en la curva de costo medio. Recuerden que el costo medio es el costo total dividido entre Q. Lo decíamos, es en promedio cuánto cuesta cada unidad. ¿Cuánto cuesta cada unidad? Entonces, si cada unidad la multiplico por el costo medio, vamos a tener los costos totales de producción. Entonces, si yo me voy acá, digamos esta línea la llevo hasta el costo medio, todo este rectángulo que ustedes tienen acá, B, D, Q asterisco, todo este rectángulo completamente, digamos, también esto lo incluye, todo el rectángulo completico va a ser el costo total de producción. ¿Y cuántos serán los ingresos? Entonces los ingresos se calculan simplemente como P por Q. ¿Dónde está P? Entonces los ingresos totales son P por Q, Q asterisco porque es el óptimo. Entonces, ¿dónde está P? P es esta línea roja y este es el nivel de producción, pues los ingresos totales son todo el recuadro A, C, Q asterisco, completico, sería todo lo que estoy sombreando con negro. Estos serían los ingresos totales y yo les pregunto, ¿qué es más grande, los ingresos totales o los costos totales? Miren que el recuadro negrito, todo completico, todo este recuadro es mucho más grande que el recuadro rojo, ¿sí? Este que tenemos acá. Por tanto, si los ingresos totales son mayores, a los costos totales, entonces mis beneficios van a ser positivos. Bien, vamos a volver a este cuadro inicial para ver qué sucede cuando este precio cambia. Si resulta que por alguna razón el precio no es este que tenemos por acá, sino que el precio baja y el precio se ubica exactamente en el mínimo del costo medio, entonces, primera pregunta, ¿cuál es el nivel de producción que maximiza los beneficios de la empresa? Sabemos que ese nivel de producción se da donde el precio es igual al costo marginal. ¿Dónde el precio, que es la línea roja, es igual al costo marginal? Acá. Entonces, este sería mi nivel de producción. Lo voy a extender. Déjenme que acá tenía el borrador. Voy a extender este punto que hallamos acá. Este sería mi Q asterisco. Y yo quiero saber entonces cuál es el nivel de ingresos para mi empresa. ¿Cuánto es el nivel de ingresos? P por Q. ¿Dónde está P? Acá. ¿Dónde está Q? Es este. Entonces el nivel de ingresos sería todo este recuadro que tenemos acá, que voy a poner en negro. Completico. ¿Sí? Todo esto va a ser el nivel de ingresos totales. Pero ¿cuál es el costo total? ¿Sí? Entonces el costo total va a ser Q asterisco por el costo unitario, es decir, el costo medio. ¿Dónde está el costo medio? Exactamente, digamos, en este nivel donde pasa el costo medio. Por tanto, digamos, ese costo total va a ser este mismo rectángulo azulito. Si pueden ver, es exactamente el mismo rectángulo de los ingresos totales. Esto es el costo total. Como el ingreso total es igual al costo total acá, entonces mis beneficios van a ser ¿qué? Iguales a 0.
si nosotros tenemos que el precio está exactamente en el mínimo del costo medio, vamos a tener beneficios iguales a cero. Pero en el anterior caso, ¿qué sucedía? En el anterior caso, lo que teníamos es que el precio estaba, miren, estaba por encima del costo medio, miren la línea azul, estaba por encima del costo, o morada más bien, estaba por encima del costo medio, por tanto los beneficios eran como positivos. ¿Qué sucede si este precio, línea roja, está más abajo del costo medio? Hagamos ese último ejemplo. Bien, si acá lo que tenemos es que el precio está por debajo del costo medio, nuevamente, ¿cuál es el nivel óptimo de producción? Donde el precio es igual al costo marginal, miren, azul clarito es el costo marginal. Este es el nivel óptimo de producción y por tanto, ¿cuáles son mis ingresos totales? Mis ingresos totales serían, vuelvo al negro, mis ingresos totales serían este recuadro de acá, P por Q, todo el recuadro completico, serían mis ingresos totales, bien, pero ¿cuáles son mis costos totales? Entonces el costo de cada una de estas unidades de producción se ve reflejado en el costo medio, entonces yo tengo que llevar ese nivel de producción hasta el costo medio, acá donde está C, ¿sí? ¿Cuánto me cuestan todas las unidades de producción? Sería todo este recuadro, mucho más grande, entonces lo voy a subrayar con azul. Este es el costo, digamos, total de producción para mi empresa, es completico, entonces este es el costo total. ¿Cómo el ingreso total es menor que el costo total de producción? ¿Qué va a pasar con los beneficios de mi empresa? Los beneficios van a ser negativos. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Entonces, si el precio está por debajo del costo medio, mis beneficios van a ser negativos. Si está exactamente en el mínimo del costo medio, mis beneficios van a ser nulos o normales, también se le conoce en microeconomía. Y si el precio está por encima del costo medio, mis beneficios van a ser positivos. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Supongan ustedes que el precio está exactamente en el mínimo del costo variable medio. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso los beneficios también van a ser negativos, ¿sí? ¿Y qué es el costo variable medio? Es el costo relacionado con los trabajadores, que es el factor variable. Es decir, que yo voy a poderle pagar a los trabajadores, pero, digamos, voy a poder seguir en funcionamiento. Es decir, voy a tener, digamos, falencias para pagar ese capital de mi empresa, pero voy a poder seguir operando. Entonces, cuando el precio está exactamente en el mínimo del costo variable medio, lo que vamos a decir es que ese precio es el precio, o se le conoce como el precio de cierre. Ahí yo puedo pagar el costo variable, es decir, le puedo pagar a los trabajadores. Si uno tiene trabajadores, pues puede producir. Pero ya si el precio, línea roja, está por debajo de ese mínimo del variable medio, está por acá, ya yo no solo tengo beneficios negativos, sino que ni siquiera me da para pagarle a los trabajadores. Y si a mí no me da para pagarle a los trabajadores, no me da para pagar el capital, entonces yo no voy a poder producir. Entonces vamos a decir, cuando el precio está en el mínimo del costo variable medio, sí, beneficios negativos, y desde ahí yo voy a poder operar dentro de mi empresa. A manera entonces de resumen, para, digamos, una empresa competitiva que trabaja en el corto plazo, cómo es, digamos, todo su proceso de maximización, vamos a decir, cuando el precio de mercado está por encima del costo medio, va a tener unos beneficios que son positivos o extraordinarios. Cuando ese precio de mercado es exactamente igual al costo medio, vamos a tener unos beneficios nulos o unos beneficios normales. Si el precio está entre el costo variable medio y el costo medio, los beneficios van a ser negativos, ¿sí? Va a tener pérdidas la empresa, pero no va a cerrar. ¿Por qué? Porque le puede pagar a los trabajadores. Pero, digamos, si el precio está por debajo del costo variable medio y
está, digamos, exactamente en el mínimo del costo variable medio, no solo vamos a tener pérdidas, sino que ahí, digamos, lo vamos a conocer como el punto de cierre para la empresa. A partir de ahí, si yo me voy para más abajo, si el precio se va para más abajo, yo voy a tener que cerrar. Entonces acá estoy indiferente entre cerrar u operar, pero a este punto también se le conoce como el punto de cierre. Y ya el último, sí, nuevamente, si el precio está por debajo del variable medio, voy a cerrar mi empresa. En un próximo video entonces vamos a terminar con el tema de competencia perfecta.